En este vídeo te dejo una configuración recomendada del XG27AQDPG, no confundir con el XG27AQDMG, que es el que también se puso muy de moda y este es un monitor relativamente nuevo, que lleva poco tiempo en el mercado. Vale, como ves aquí lo tengo a 500 Hz al máximo. Te diría lo primero que veas la review que te dejo ahí también en el comentario y en la descripción, que es la review en profundidad para que entiendas un poquito todo lo que vamos a ver ahora. Son unos ajustes, como siempre digo, que son en base al testing que he hecho, pero es totalmente subjetivo porque tú puedes utilizar lo que quieras, depende de lo que juegues, depende de lo que hagas. En este caso, bueno, ya ves la resolución nativa, los 500 Hz, ahora tengo el modo escenario, tengo el DisplayPort y el HDR lo tengo apagado. Antes de nada, si tú adquieres este monitor, una cosa muy importante es que en configuración de sistema aquí hay una opción que es el ajuste de potencia. No recuerdo ahora mismo cuando hago un reset de fábrica, es que no recuerdo, pero creo que viene como el modo ahorro de energía. Si tú le das al modo de ahorro de energía, lo que va a pasar es que automáticamente ha cambiado todo esto, estas opciones. Si te fijas, yo ahora no tengo el color. Bueno, y quita pues un montón de opciones. Aquí solo tengo un poco de brillo, contraste y nada más. Y en juegos te lo quita todo para el Asus Display Widget Center, que además funciona de maravilla. Entonces, que lo tengas en cuenta. Si ves esto al principio, que suele pasar, alguna vez me ha contactado alguna persona, no te asustes, porque básicamente es que está capado en cuanto a energía. Entonces le das a modo desempeño y aquí ya se te desbloquea absolutamente todo. Así que vamos a comenzar. Esto es para la señal SDR, ¿vale? Lo primero, esto es un monitor sinceramente espectacular. En la review lo comento a fondo, pero creo que es de lo más top que hay ahora mismo en cuanto a esta fluidez a 500 Hz y todo lo que viene con este panel QD OLED, que funciona de maravilla. Lo primero tienes el VRR. Yo lo tengo ahora con G-Sync. Tienes FreeSync Premium Pro y con el G-Sync compatibilidad también. Vale, luego veremos un poco, te enseñaré lo del flicker para que veas que con el VRR no parpadea prácticamente nada, así que genial, que es uno de los miedos que tiene todo el mundo. Pero vamos a continuar. Game Plus, tienes aquí pues el contador de FPS, punto de mira, ahora ya van sacando pues, francotirador, temporizador, cronómetro y tal, pues esto es todo para competitivo. El Game Visual, aquí tienes los diferentes modos, tienes el modo escenario, carrera, cine. Creo que he medido, siempre el usuario es el que utilizo y el que más recomiendo pues para todo, realmente para calibrarlo y para en general pues que saca todo del monitor. Normalmente es el más indicado, jugador 1 también se suele llamar, usuario, bueno. También es verdad que en este monitor, pues ya que están para FPS y tal, tienes este modo FPS que lo que te va a hacer es levantar mucho las sombras, pero yo creo que es bastante agresivo. Por ejemplo, la imagen está más lavada, se ve mejor al enemigo, pero es un poco agresivo. Luego también el carrera también se suele utilizar mucho, que está bastante bien, y es suele tener como menos latencia, aunque ya de serie es nada, o sea, no llega ni a un milisegundo. La gama también está un poco levantada en sombras también, más visibilidad. Bueno, dicen que suele ser un modo muy equilibrado, y el escenario a mí también me gusta también. Luego también tienes el RTS RPG, que este sería como más saturación, y es como más bonito, vamos a decir así, ¿no? Pero menos preciso. Pero bueno, y luego tienes el sRGB Calm Mode, muy interesante, que lo están añadiendo en todos los monitores ahora mismo. Este modo lo que hace es clampear en el espacio sRGB, recorta ese espacio y no lo hace mal. Aquí te dejo una gráfica para que lo veas. Tiene un delta de promedio muy bueno y máximo súper bueno. Pero la gama un poquito distorsionada, no sigue muy bien la curva. De hecho, lo que pasa con este modo es que es tan agresivo que te quita el color, no lo puedes utilizar, aunque sí que puedes utilizar el brillo. Vale, dirías, ¿para qué es esto? Vamos a ver, ¿para qué es este espacio, por ejemplo, muy interesante? Pues bueno, si no quieres nada de saturación extra, para edición básica, pues para navegación, aplicaciones en general, es un modo pues que viene muy bien. Pero en vez de este, ahora te voy a enseñar, bueno, luego tienes para que lo veas el MOBA, que no sé qué pasa aquí, la verdad, no sé qué hace. El Noche, un clásico, y el usuario, que yo es el que te recomiendo y el que siempre utilizo, pero que sepas que, por ejemplo, el FPS va a venir muy bien pues para tema de negros y tal. Que ahora veremos que hay una función que ya te hace eso, pero bueno. A mí me gusta este y además si utilizas el perfil ICC que calibrado, con este te va a venir genial. Vale. Por eso te decía que luego tienes el Shadow Boss, que tienes varios niveles. Aquí te dejo un vídeo para que lo veas, aunque esto se utiliza mucho para rollo FPS y tal, y para ver a los enemigos mejor. De hecho, tienes esta función que es el Shadow Boss dinámico, que parece ser que lo hace en función de lo que vaya encontrando, del nivel de negros y todo eso, pues va actuando. A ver, piensa que eso también tiene un contraste infinito, entonces, partiendo de esa base, no hay blooming, no hay historias de estas, que te sale con un LCD, con un VA y tal.
Lo que te comentaba en Game Visual, el usuario, lo que hablamos, cualquiera de estos que te pueda interesar, y el sRGB. En vez de utilizar esto, yo te diría utilizar en color, en espacio de color, directamente este modo de sRGB, porque clampea mejor. El delta de promedio y máximo es muy similar, pero es que además todo lo demás, la temperatura está más ajustada, la curva gamma también, entonces yo te diría utilizar este. O para utilizar el monitor en general, gama amplia. Esto es quizás una de las partes más importantes que mucha gente pues no lo utiliza bien, pues porque no sabe, aunque por defecto viene así, con gama amplia, creo. Pero a veces pues es como que quiero más saturación tal porque lo tienes en sRGB. Entonces pues bueno, le das a gama amplia y tal. El DCI-P3 a mí no me suele gustar cuando ponen este modo, más cinematográfico, HDR y tal, está más vinculado a esto, pero para eso tienes el gama amplia porque las coberturas de este monitor es, pues a ver, 100% sRGB, 170 de volumen de gama, es una animalada, 95% de Adobe RGB, 99% de DCI-P3, he probado unos cuantos así de estas coberturas, pero es espectacular. Los colores que es un Quantum Dot OLED, a mí me encanta, me flipan este tipo de paneles. Más que los White OLED, la verdad que sí. Pese a que mucha gente pues prefiere eso, por el subpixel blanco, que da más brillo, pero en este caso no, que ahora veremos. Vale, bueno, lo que te decía, eso es para utilizarlo así. Luego tienes el Asus Display Widget Center, que como ves ahí te dejo una pantalla pues para que veas un poco que tienes para manejarlo perfectamente, de si no quieres utilizar el menú, que el joystick es bastante cómodo, a mí me gusta, pero puedes utilizar directamente con el programica y súper bien. Lo descargas desde ahí y listo, puedes hacer muchas cosas. Vale, vamos a imagen. Vale, en brillo HDR, aquí lo tengo a 68 y hay varias opciones. Claro, depende cómo tengas, si tienes la uniformidad de brillo activa o desactivada. Vale, si lo tienes sin uniformidad de brillo, como está ahora mismo, he medido con una sonda 325 nits, que pantalla completa, que eso es bastante para ser un Code OLED de estas características, porque el ABL suele ser agresivo. En este caso es más permisivo, normalmente son 200 y pico nits, estamos hablando de 325. Y si pones la función de brillo uniforme, sí que te la hace un poco más, pues eso, más uniforme en la pantalla y te da pues 283, pero es más homogéneo en toda la pantalla. En cuanto a las desviaciones y todo, son mínimas, la uniformidad de brillo y de color de luminancias es muy similar, o sea, es un 2% más o menos de porcentaje, es decir, no hay desviaciones en un lado de la pantalla y otro de brillo, caídas. Al final estamos hablando que es un OLED que se enciende los píxeles de forma individual, entonces el control es súper preciso, pero aún así esta función pues puede ser interesante si por ejemplo lo pones pues para utilizar para edición básica o edición en general, o quieres tener el mismo brillo súper homogéneo en toda la pantalla. Yo en este caso lo voy a quitar, pero bueno, ahí te he puesto un poco los resultados. Es un monitor que para la categoría en la que se mueve es de los que más brillo HDR, creo que el que más he medido ahora mismo en la pantalla completa, ¿vale? Luego tienes el contraste, esto yo no lo toco. El antiparpadeo de OLED es una función que han puesto que es el 2.0, funciona de maravilla. Aquí te dejo varios vídeos para que veas el con y el sin. Con el test del péndulo y otro test sin el anti-flicker se nota un poquito en el otro, en el test un poquito más agresivo, pero cuando lo enciende la función va de maravilla. Así que lo han implementado súper bien y no hay una fatiga ocular, no molesta cuando estás en un juego, por lo menos en lo que he estado testando en general no me ha molestado absolutamente nada. Y con fluctuaciones importantes de FPS, así que nada. Mi amigo jugando al Fortnite, le hemos dado chicha, le hemos dado mucha caña y no ha notado nada. Cuando se oscurecía la imagen, caídas de FPS muy heavy, nada. No hemos notado un flicker así agresivo como otros que fatigan mucho, ¿no? Así que muy bien, Asus. La implementa muy bien. Al final todo mejora. Luego tienes el control de aspecto que tienes 16 novenos, que hacen esto, ya lo he visto en otro Asus, lo han implementado hace poco, el punto por punto y el cuadrado, que aquí te va poniendo diferentes modos. Es muy interesante. Y luego tienes el filtro de luz azul, que tienes pues varios niveles. El típico para proteger la pantalla. En el momento que activas esto ya se desactiva el brillo uniforme. No soy muy fan de este tipo de tecnología porque tienes programas externos, siempre lo digo, como f.lux, que te recomiendo que utilices. Y bueno, pero para que lo sepas, está bien. Luego tienes el Vivid Pixel para el tema del contorno, de la nitidez de las letras y tal. En un White OLED que hice hace un tiempo, tenía que ponerlo, un truco era bajarlo al 0 esto, para el contorno. En este caso no ha hecho falta, porque es que la claridad visual del texto es muy buena, es muy buena. La verdad que me he sorprendido mucho, no hay prácticamente nada de fringing, ahí puedes ver un poco.
las imágenes que te dejo. No sé, me ha parecido brutal, está muy bien, o sea, el subpincel triangular este que tienen está genial, ha mejorado la nitidez, pero mucho del XG27AQ DMG, pero bastante. Me han quitado ese fringing, así que genial. Si vieras que es un poco y tal, pues desactiva Clear Type. También, si no, te diría esta opción de suavizar bordes para las fuentes de pantalla, que supuestamente se nota. En este caso, ya te digo que he ido probando y no ha hecho falta utilizarlo, pero para que lo sepas. Vale, esto en imagen. Entonces, pues brillo. Como tienes un brillo que es relativamente alto para lo que se mueve el monitor, pues yo esto más o menos, cuando está jugando con el colega y tal, pues lo he dejado a 170 nits, que sería más o menos un 50%, así más o menos, y no está nada mal. Pero bueno, esto ya es a gustos colores. Piensa que también es un glossy que antirreflejos bastante bien y bueno, puedes jugar con una habitación un poquito más iluminada y no vas a tener ningún problema. Luego tienes color. Lo que hablábamos, el espacio de color, ya te he comentado las coberturas, son muy amplias, o si quieres recortar en el espacio sRGB, clampea de fábrica muy bien, muy bien. Yo he utilizado la gama amplia para calibrarlo, así que tienes la temperatura de color, que esto es una cosa que también me encanta, pues aquí puedes poner ya directamente los 6500, que es la de referencia, pero luego, por ejemplo, en usuario, yo lo que he utilizado para el perfil de calibración, he cambiado pues esto 97 en rojo, 98 en azul, no he tocado casi nada, vale, perdón, en verde y 100 en azul. Vale, y luego instalas aquí, le das a instalar el perfil y directamente pues ya te aparecerá instalado. Vale, también luego tienes la saturación, que no he tocado nada. Bueno, antes de nada decirte eso, pues utiliza el usuario directamente, o te diría utilizar una 6500. Esto es demasiado cálido, esto puedes ir jugando un poco y aquí pues tienes súper frío. Depende de lo que quieras hacer, pero yo te diría la 6500 o directamente con el perfil de calibración, con la de usuario, con estos valores que te doy, ¿vale? Vale, en saturación no he tocado nada, en saturación de ejes no he tocado nada. La gama, pues es que está genial porque lo puedes poner la que quieras, yo te diría el 2.2 estándar. Y luego tienes pues diferentes funciones de OLED Care. Vale, y ahora vamos con el OLED Care, la protección, el 2.0 que se llama, que ahora han mejorado para proteger el panel del riesgo de burring y toda esta historia. Tienes el protector de pantalla, que se ha comido esto. Tienes la atenuación de la pantalla, que es como sería el screensaver en inglés, que esto es pues cuando hay una imagen estática o no tocas el PC, por ejemplo, en un tiempo, pues reduce el brillo, sobre todo un poco suave y tal, y evita que pues esas zonas pues que se quemen, ¿no? el panel. Luego tienes la atenuación externa, es dimming control, que se suele llamar. Lo que hace es pues detectar sobre todo pues elementos estáticos, los clásicos de barricas de vida, de los logos y tal, y baja el brillo solo en esas zonas. En este caso también lo tengo activo y bueno, y el resto de la imagen evidentemente se mantiene su brillo. Y luego tienes el global, que sería un poco pues una atenuación más total, ¿no? Sobre todo cuando hay movimiento y tal, es más agresivo y bueno, es como la última capa de protección. Yo estos tres los tengo ya porque por defecto venían, así que creo que es interesante tenerlo para proteger el panel. Luego tienes la limpieza de píxel, el pixel cleaning, que bueno, esto lo que hace es, le voy a dar que no, porque si no lo activo. Pero lo que hace es eso, pues es un mantenimiento del panel, es como un equilibramiento, ¿cómo se llama? Reequilibrar un poco los subpíxeles, ¿no? Quita las retenciones más temporales, dura unos minutillos y bueno, y se recomienda hacerlo, sobre todo cuando lo apagas y tal, que de hecho tienes el Pixel Clean Reminder, que aquí yo lo he puesto cada 8 horas, pero te lo puedes poner cada 4. Muchos modelos me estoy fijando que lo hacen cada 4 horas y no está nada mal, la verdad. Yo te diría que eso, pues si se te olvida y tal, pues ponlo y ya está, 4 o 8 horas y tal. Y es importante para proteger el panel, ya te lo digo. Luego tienes el movimiento de pantalla, que es el Screen Move, que lo que hace es eso, pues mover un poquito la imagen, unos poquitos píxeles que casi ni se nota, y yo lo tengo en medio, y esto lo que te va a prevenir es un poco, pues eso, la misma línea de píxeles que siempre tenga la misma carga, y esto te evita un poco esa retención, ese desgaste y tal, y no lo vas a notar durante el uso, pero en medio, como lo he usado yo. Ya en intenso no tengo ni idea, aquí ya no lo he probado. También importante. Luego tienes el brillo automático al logotipo, te va, pues eso, todo lo que son logos y toda esta historia te lo va a detectar y bueno, reduce el brillo y tal, no va a afectar al resto de la imagen. Y esto, por ejemplo, en juegos o ventanas que tengan cosas muy fijas, pues está bien porque así evitas esas zonas. Yo en este caso no lo he utilizado, aquí de hecho tienes para detectar la barra de tareas y tal, así que eso como tú quieras. Sí, depende, si tienes cosas que tienes, pues lo que te digo, ¿no? Logos o cosas así que son muy fijos, pues lo pones y listo. Y luego tienes una cosa muy interesante, que esto no había visto yo, que es el sensor de proximidad. Neo.
Bueno, eso que si te alejas, o por ejemplo, eso es un detector inteligente, básicamente, ¿no? Que está aquí justo. Entonces, si tú puedes seleccionar la distancia, yo lo tengo apagado, porque yo estoy haciendo el testing y tampoco. Y cuando lo voy jugando estos días que he estado probando, pues tampoco lo quería usar. No vaya a ser que me vaya y se apague rápido. Bueno, ahora te explico cómo utiliza. Es muy fácil. Tienes apagar una distancia de 1 metro. 1,80 m, 120 centímetros máximo o un personalizado. Imagínate que pones, aquí se activa, ¿no? 60 centímetros. Vale, esto es, si tú te alejas o no miras las pantallas, lo que va a hacer es oscurecerse o se apaga incluso para proteger el panel. Si vuelves, se vuelve a encender instantáneamente. Esto al final controla el brillo y el estado de la pantalla súper bien. Ahorra desgaste del panel, básicamente. De hecho, cuando tú pones una distancia, pones pantalla apagada y aquí te pone cuándo quieres que se haga. 5, 10, 15 minutos. Es decir, directamente para, pues si te alejas un poquito, tal, ¡pam!, se apaga y bueno, durante este tiempo. Está genial. La verdad que es una cosa que es nueva, creo que es nueva, yo no lo había visto nunca, este sensor de proximidad, pero ahí está, todo lo que sea para proteger. En general tiene las típicas funciones de protección del panel, que ojo, he analizado otros QLED que no tenían ni la mitad, y este es más moderno, pues lleva todo implementado. Un poco para que veas el panel, el menú entero, pues tiene la detección automática de entrada, pues si estás jugando con el ordenador o con la Play y el Xbox, pues para que te detecte. Yo ahora tengo las dos, tengo también la consola. Luego tienes el aura RGB, que bueno, esto es la parte de atrás, queda bastante chulo, como puedes ver. Puedes poner estático, respiración, del strobing y tal, y cambiar los colores. Para mí esto es más gasto energético y no lo veo una pijada, sinceramente, que no vale para nada. Pero bueno, yo qué sé, si te gusta tenerlo y haces streaming o quieres que se vea por detrás y tal, pues mira, lo pones y ya está. Luego tienes favoritos para hacer los atajos, el típico Quick Menú. Pues yo, de hecho, siempre yo aquí abajo lo tengo en brillo porque es para analizar el testing más rápido y tal. Y personalizados, pues por si te quieres poner algún ajuste personalizado. En configuración de sistema, pues tienes los diferentes idiomas, el sonido, pero que no tiene altavoces, para la salida de los cascos, el USB Hub, luego tienes esto, indicador de encendido, esto no lo toco nada, bloqueo de teclas, la potencia, lo que hablábamos antes, el OSD para posición, transparencia y tal. Luego tienes, pues, poder elegir el 1.2 o 1.4 en DisplayPort y luego tienes el DSC. Importante, esto si quieres sacar los 500 Hz con esa resolución, lo vas a tener que tener activo. Es un DisplayPort 1.4, no lleva el 2.1, que yo pensaba que sí, pero bueno. Luego la sincronización de energía ASUS, que esto no tengo ni idea de lo que es, no lo he utilizado. Luego la información con el firmware y toda la historia y resetear todo. Aparte del HDR, ¿vale? Imagínate que estás jugando en consola y bueno, y se activa el HDR. En el momento que detecta la señal, pues cambia un poco todo lo que es el menú. Aquí tienes estas opciones, pero ahora ves que aquí tienes unas cuantas cosas capadas. Luego en imagen, pues bueno, aquí solo Blue Light. En color, pues lo mismo, el espacio de color tampoco, la gama tampoco y ya está. Y lo más importante que vamos a ver ahora, que es aquí la configuración de HDR. De hecho, lo bueno es que lo primero que puedes tocar, puedes la opción de el HDR ajustable. Pero voy a quitar esto. Vale, aquí. Tú por defecto lo tendrías así. ¿Vale? Tú imagínate que tienes un modo de estos, el gaming, ¿vale? Y entonces tienes el defecto. Si no sé, depende el brillo que tengas, pues tienes, imagínate si quieres ponerlo a tope, le das aquí a brillo ajustable. Aquí ya te dice, ¿no?, que la curva PQHDR se va a ver afectada y tal. Y de hecho sí que se ve afectada. Le he estado midiendo y sí. Vamos a ver, configuración de HDR, vale. Aquí viene la historia. En Gaming HDR, los valores son muy parecidos en todos. Yo te diría lo primero, saca a tope si quieres el máximo de brillo, me refiero. Le das HDR ajustable, cojas el brillo y le pones a tope, ¿vale? Tienes además lo de antiparpadeo y toda esta historia, así que genial. Y aquí, pues en gaming, esto lo que hace es subir un poquito este modo, la gama, pues en los medios, ¿no? Que haya más detalles en las sombras y tal. Es un poco una imagen, te diría, más brillante, un poco más agresiva. Es menos fiel, al contenido en general, porque no sigue la curva de OTF con precisión. Va a levantar siempre los medios. Pues ya ves un poco las medidas, ¿no? Es un 2%, todos estos modos llegan a 1020 nits, algo así, en 10% 530 nits, que me parece bastante, 25% 432 aprox, 50% 370 nits y en 100% 320 o 317 nits. Está genial. O sea, en ventana completa, Es bastante luminoso.
Creo que tiene muy buen HDR en este modo y, pues, por ejemplo, para juegos rápidos y tal, y Sport, pues puedes jugar a este, por ejemplo. El cine, pues bueno, lo han llamado así, pues eso, enfocado más a películas. Supuestamente la gama es un poquito más baja, como más, tiene más contraste percibido. Tampoco lo he notado muy de esto, es muy parecido en brillo prácticamente y tal. La curva cambia un poquito, pero es un poco más cinematográfica. Sin más, si estás viendo algo de cine, pues puedes probarlo. Luego tienes el de consola, que es súper interesante, es un poquito más especial porque yo le he usado este y el gaming para las consolas, porque esto es todo con el HDR ajustable, con el brillo. Te desbloqueas y te fijas, si yo paso del cine, ¿ves? Esto está bloqueado, aumento dinámico del brillo, pero si pongo el consola, automáticamente me sale aumento dinámico del brillo para poder activarlo. Y esto, la curva PQ es un poquito más como relajada, te permite este modo que es muy interesante. De hecho, si lo activas, aquí ya te dice, ¿no? La curva HDR se va a ver afectada y tal. Esta función básicamente te da como prácticamente el mismo, o sea, los mismos nits se están midiendo, no es que dé más, pero supuestamente es como una percepción más brillante. Pero tampoco lo he percibido mucho, supuestamente. He estado leyendo también un poco el manual porque tampoco notaba diferencia. Visualmente sí que un poquito más se podría notar, ¿sabes? Pero en cuanto a medición de brillo en general, no. O sea que este modo realmente no le veo mucho sentido. Ese contraste ese brillo más percibido. Así que te diría, pues úsalo para home consola, que te va a estar muy bien, o si no el gaming, que el gaming funciona de maravilla. Y luego tienes el clásico que suelen meter, que es el display HDR, en este caso no es 400, sino 500 True Black, que este es el modo que más me gusta a mí. Este es el que sigue la curva EOTF con mucha más precisión, es decir, el contenido que se ha creado es como lo ves realmente. No va a subir los medios, no aplasta sombras, es el más fiel al HDR10. De hecho, claro, te baja el brillo, esos picos, ¿no? No tiene el punch o esa fuerza que tiene el gaming HDR. Hablamos que en 2% tienes 520 nits, 10% 525, se estabiliza, 25% 430, lo mismo hasta 318. De hecho, la imagen HDR es mucho más realista y equilibrada en este modo, sin ninguna duda. No te va a usar ese pico de 1000 nits, es lo que hay, es lo que limita el estándar, pero oye, puedes ver el HDR con mejor fidelidad, vamos a decirlo. Incluso para contenido más profesional, si tiene HDR, utilizaría yo este. A mí es el que generalmente más me gusta. También te digo, si estás jugando a un juego y quieres algo potente, o sea, brillos, elementos muy pequeños, si quieres sacar el potencial de este monitor, coge el gaming o el consola, pone el HDR ajustable y a correr, y le pones el brillo a tope, y ahí sacas los 1000 y pico nits, que además sostenidos están súper bien, porque no bajan casi nada. Y simplemente, pues eso, lo que te comentaba, el HDR ajustable, al final cambias la curva, vas a levantar sombras, es todo el rato ese juego, ¿no? De levantar un poco sombras y, bueno, a mí no me gusta porque siempre lo hace menos preciso. Una cosa que puedes hacer muy interesante es quita el HDR ajustable, pero ya teniendo el brillo a 100 y ya está. Perfecto, así no tocas la curva y eso. Lo único, pues eso, que no puedes modificar el brillo. Esa es la historia, que igual estás jugando algo y oye, quiero tocar el brillo, pues no puedes. Entonces, pues eso. Pero si tú ya lo tienes definido y más o menos has cogido el brillo que querías, lo seleccionas en HDR ajustable, seleccionas el brillo que quieras y luego lo quitas y listo. Así que resumiendo, el gaming sería un poco más para competitivo, te diría, es el que levanta un poco todos los medios y tal, es como que ves mejor al enemigo y saca ese punch de 1000 y pico nits, que estos también te lo sacan, pero bueno. El consola, yo te diría, con el brillo ese de, ¿cómo se llama? Este que es un poquito más dinámico del brillo, que es como más espectacular, no sé, se percibe un poquito mejor, pero si quieres el mejor, o sea, el brillo HDR que sea más fiel al estándar, que mejor siga la curva, pues coge este. Que bueno, que tampoco hay 500 y pico nits, no lo veo mal, depende de lo que estés jugando también, te digo. Nosotros hemos estado haciendo pruebas en diferentes juegos en consola y con el display HDR 500 se ve bastante bien.